Hoy viernes se cumplen 15 días exactos del fatídico viernes en el que Nicolás Maduro le anunció al país un conjunto de medidas que él bautizó o definió como un plan de recuperación económica para Venezuela. Transcurridos estos 15 días, que los cumplimos hoy precisamente, podemos en este breve tiempo ya, sin lugar a equívocos, sin ningún tipo de dudas, calificar de fracasado, de fraude, de farsa, lo que Nicolás Maduro anunció hace dos viernes y que en modo alguno representa o significa un plan de recuperación económica para Venezuela. Todo lo contrario, en tan breve tiempo ya el pueblo venezolano ha podido sentir en carne propia los devastadores efectos que estas medidas han generado para Venezuela. Y eso lo podemos definir en lo siguiente: una descomunal inflación, en primer lugar, devaluación, una descomunal devaluación y una voraz inflación que se ha disparado a términos incalculables que no se detienen en este momento. Un aumento que ya en 15 días se ha convertido o fue convertido en una suerte de espejismo, porque sencillamente ha sido licuado por el alto costo de vida, por esa voraz inflación que se ha desatado en el país, al punto que la propia bolsa o caja CLAP sufrió un incremento declarado y admitido por ellos mismos de 60.000%. La bolsa CLAP pasó a 150 soberanos, es decir, 15 millones de bolívares de los de antes, en comparación con lo que tenía como precio. De la misma manera, podemos señalar como efecto de esos devastadores, de esas devastadoras consecuencias, la desaparición de artículos de primera necesidad a consecuencia del control de precios, que ha sido una fórmula repetida que en ocasiones anteriores ha generado el mismo efecto que hoy precisamente se siente en toda Venezuela: la desaparición de productos y, por supuesto, el rebachaqueo de nuevo con nuevo ímpetu, podríamos nosotros señalar. Y hay nuevos elementos que tienen que ver como consecuencia directa de este fraude, de esta farsa que vendió Maduro como plan de recuperación económica, efectos también devastadores en el terreno laboral, al cual me voy a referir. La votazón que se ha venido dando desde el momento en que entran en vigencia esas medidas anunciadas hace 15 días, al día de hoy, cuando es el último de los días para que entre en vigencia el nuevo, ese aumento salarial ficticio que ha generado Maduro, bueno, ya devorado por la inflación, hoy comienza a concretarse todavía más una votazón de trabajadores en Venezuela. La mortandad de puestos de trabajo que se está dando el día de hoy y que se ha venido dando en días anteriores, bueno, es sencillamente incalculable, y así lo queremos denunciar para Venezuela y para el mundo.
Una pelea del cual yo fui protagonista como activista sindical, lograda por los trabajadores siderúrgicos y estando al frente del sindicato SUTIS, que me correspondió dar esa batalla hace muchos años, que era el tema de la definición del salario, que la conquistamos primero para los siderúrgicos y que después fue hecho ley y aplicado para todos los trabajadores de Venezuela. La definición del salario. Eso ha quedado vuelto añicos el día de hoy con estas medidas que anunció Nicolás Maduro. Porque, bueno, en primer lugar, queda sin efecto y todavía no se aclara cuál parte de ese aumento salarial que se dio como salario mínimo en Venezuela y que iguala incluso otros oficios en otros centros de trabajo, llámese empresas del Estado, administración pública y todo esto, ¿qué parte de ese aumento representa el cesta ticket de alimentación o bono de alimentación, que es también otra conquista nuestra como activismo sindical? Una conquista lograda por los trabajadores de la CanTV, cuyo sindicato dirigía el compañero Alfredo Ramos y que luego Alfredo y yo llevamos al Congreso de la República para convertirlo entonces en un bono de alimentación mediante la ley de alimentación, que eso que se conoce como el cesta ticket. ¿Dónde está el cesta ticket en esa? Por eso hablo de la definición del salario. ¿Dónde quedan los componentes del salario que están acuñados en cada uno de los contratos colectivos de nuestros trabajadores? Tiempos de viaje, media hora o horas de comida, beneficios que son calculados en términos monetarios. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están? Y esto lo traigo a colación porque es una denuncia muy grave que queremos hacer, dado que en Guayana ya los esquiroles del PSV que están metidos en la fábrica comenzaron a hablar de que hay que organizar una nueva fórmula de ingresos porque hasta los tabuladores están planteando deben desaparecer. Ustedes saben cuánto costó a los trabajadores venezolanos y cuántas discusiones y huelgas y paros para establecer los tabuladores salariales que mantuvieran diferencia entre un oficio y otro y que tuviera un incentivo cada vez que te promovieran dentro de un cargo o dentro de un oficio. Eso representó horas, jornadas de lucha, representó sacrificios, esfuerzos, despedidos, representó confrontación con el patrono, para que hoy día nos estén diciendo que los contratos colectivos prácticamente son abolidos por esta vía que esta gente implementa con estas medidas locas. De tal forma, compañeros, que esa es una denuncia que responsablemente queremos hacer y emplazamos al Ministerio del Trabajo y a Nicolás Maduro que aclare cómo es la cosa. ¿Cómo quedan los trabajadores allí? Eso no pueden hacerse los locos en relación a esto. Y le propongo a Nicolás Maduro para que vea la opinión que tiene el pueblo trabajador y el pueblo de a pie, el pueblo llano, el pueblo que sufre su dolor, el pueblo que está sacrificado en el país, que se disfrace. Disfrázate, Nicolás Maduro, sal a la calle disfrazado y oye la opinión que tiene la gente de tu plan de recuperación económica de mentira. Esta farsa, este fraude, esta estafa que le vendiste a la nación. Sal para que veas el malestar creciente, el repudio, el reproche que hace la población venezolana en relación a tu supuesto plan de recuperación económica, que ha terminado siendo sencillamente un espejismo para todo el pueblo venezolano. Y por una razón, porque la economía no se mueve por decreto, porque tú ignoras que la economía es una ciencia social
y que tiene unos códigos y unos principios universales aceptados por el mundo entero, y que no es porque a ti te da la gana, como bien lo dices, y que no es por decreto y que no es por el duélale a quien le duela, que tú vas a imponer en Venezuela una baja de inflación, una rebaja de inflación, porque sencillamente a ti se te ocurre decirlo en una cadena o en un discurso. Esa es la realidad, la triste realidad de lo que hoy podemos nosotros señalar a 15 días de haberse hecho los anuncios como balance, un balance nefasto, un balance, bueno, de deterioro, un balance de profundización de la crisis social que vive y económica que vive la nación en este momento. Ese es el balance que desde aquí, desde la causa R, hacemos en relación a tus medidas. Venezuela es hoy, y con esto concluyo, Venezuela es hoy, por ese malestar que hay en el país, por ese desencuentro con estas medidas, es hoy lo más parecido a un volcán en erupción, porque yo no tengo dudas que en Venezuela este pueblo no se va a cruzar de brazos. Y así como respondió el día martes 21 a la entrada en vigencia de las medidas con un paro nacional, bueno, de la misma manera va a seguir peleando, luchando, y es precisamente lo que trabajamos organizadamente, de acuerdo a como ya lo hemos anunciado muchas veces, en una suerte de unión de acción, de unidad en la lucha con otros factores que han venido acordándose en este planteamiento, y que compartimos, y con la claridad de que la gran unión que buscamos es una unión de los ciudadanos, porque esto dejó de ser un problema político, diría yo. Lo que enfrentamos es un exterminio, y lo que convocamos es entonces a la unión de todos los ciudadanos que quieren vivir en libertad, los ciudadanos que quieren democracia, los ciudadanos que sueñan con convivir con bienestar y con calidad de vida y vivir mejor. A eso estamos dirigiendo todo este esfuerzo. En menos de 24 horas ha habido 2 apagones y 7 estados han estado afectados, y anoche hubo una gran explosión en el estado de seguridad de una de las subestaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ya el régimen no puede poner como causantes o responsables o lo que origina la crisis eléctrica en Venezuela la falta de agua en los embalses, porque ustedes han visto cómo está el lago de Macagua, la represa Macagua, el Guri, cómo está todo el complejo hidroeléctrico en el país. Agua sobra suficiente para generar energía eléctrica. Y a esta situación de crisis hoy y de apagones, que ayer se dio uno en Caracas, pero no se reportó el que se dio prácticamente toda la noche en Guatire y Guarenas. Ese no se reportó. Y vimos lo desastroso de el estado Zulia. Y ustedes saben por qué ocurre esto. Porque sencillamente, uno, no tenemos el vatiaje suficiente, los megavatios, para atender la demanda nacional. Dos, porque no hay mantenimiento en Venezuela de las líneas de transmisión, y mucho menos internamente en las ciudades para la distribución de energía eléctrica. Y podemos entonces concluir que hay solo un responsable: la corrupción y la incompetencia de Nicolás Maduro y su pandilla, que no se han dedicado jamás a enfrentar el tema de la falta de energía eléctrica de verdad. Y mientras tanto, en la estafa que él ha presentado como parte del plan de recuperación económica, y que están unos ministros anunciando que han hecho ronda de negocio y que todo el mundo, y que hay una fila de empresarios que vienen a invertir a Venezuela, eso es mentira, porque hay una condición fundamental para poder empujar la productividad
y reactivar la industria en nuestro país, que es la energía eléctrica. Y con eso no contamos. No contamos. De tal manera que todo plan, todo programa, toda inversión choca con esta realidad que nos aplasta a todos en el país, que es el tema de la falta de energía eléctrica por responsabilidad, óiganlo bien, única, exclusiva, absoluta de Nicolás Maduro y de los que tiene el incompetente Mota Domínguez, que tiene allí al frente de ese del Ministerio de Energía Eléctrica, que si aquí hubiera un gobierno serio, ese señor por lo menos preso estuviera por embustero. ¿Cuál es su valoración sobre lo que anunció Bernal del aumento de los CLAP? Bueno, allí está el reconocimiento de cómo el aumento dado ha hecho aguas en Venezuela y cómo no tienen absoluta razón cuando persiguen a un empresario, a un comerciante y lo llevan preso y le ponen un control de precio a los productos, que lo que ha hecho es generar su desaparición. Allí está el mejor desmentido. El desmentido que tenemos para que esa no es la fórmula que se requiere para el tema económico y consumo en el país, es precisamente el aumento de las cajas CLAT. Tienen el descaro por un lado y el cinismo de aumentar lo que ellos subsidian y venden. Pero, bueno, y venden y tienen que pagar, por cierto, por adelantado, y 15, 20 días después llega el producto. Pero persiguen y llevan preso a un comerciante porque quiere vender a un poco más allá de lo que le cuesta o el costo que le cuesta producir un kilo de queso, un kilo de pollo o los productos agropecuarios en general o la parte de la industria como lo estamos viendo en la actualidad. Señor Velázquez, usted anunciaba que el paro nacional que tuvimos hace 2 semanas iba a ser un primer paso de ciertas medidas de presión contra los sistemas económicos y más que todo el gobierno de Nicolás Maduro en sí. ¿Cuándo podremos ver esos siguientes pasos en los que usted anunciaba? ¿Qué pudiésemos esperar en los próximos días? Sí, no se trata de hacer acciones por hacerlas. Hay que hacer acciones que efectivamente se concreten y sean reales y tengan la efectividad que queremos que tengan. Nosotros hablamos, y tal como lo he venido anunciando desde hace bastante tiempo, tenemos una propuesta política para el país que tiene un propósito superior, el objetivo superior, que es salir de esta dictadura. Y una vez saliendo de ellos, proceder al cambio de modelo. ¿Y cómo vamos a llegar a ese objetivo superior? Nosotros hemos planteado que tiene que ser a través de una gran huelga nacional y protesta general de todos los venezolanos. Huelga nacional, y que en ese camino, en la construcción y organización de esa huelga, que por supuesto obviamente no le podemos poner fecha porque depende de las condiciones que tengamos y de las circunstancias y el músculo que se tenga para eso, bueno, entonces previo a eso, en ese interín de una parte a otra, iremos con los paros escalonados, las protestas, tal como lo hemos venido anunciando, y hoy, viernes 31, cuando se cumplen 15 días de este fatídico anuncio de Nicolás Maduro, lo ratificamos plenamente. Lo ratificamos plenamente. De tal manera que nuestra propuesta, a diferencia de otras consideraciones que otros sectores opositores hacen, nuestro planteamiento para salir de esto es la lucha, y no hay otro camino que no sea ese. Ayer precisamente estaba hablando en teléfono, no sé si es el presidente de la República, de cobrar a partir del 4 de septiembre la gasolina con el nuevo método de pago que sería el carnet de la patria. ¿Usted cree que eso realmente sirva este método que se aplica por parte del gobierno nacional, que se aplique este cobro con el carnet de la patria en los estados fronterizos? Mire, el carnet de la patria se ha convertido en un debate en el país y nosotros tenemos claridad sobre el mismo. Cuando nosotros hablamos de cambios en Venezuela frente a esta dictadura,
es precisamente uno de esos cambios, tiene que ver con el hecho de que los venezolanos no pueden ser divididos por un plástico. Los que tienen el plástico y los que no lo tienen. Eso no puede ser el fin de un régimen o el propósito de un gobierno. No puede ser. De tal manera que nosotros concebimos ese plástico que lo denominamos el carnet de la infamia, sencillamente como algo ilegal, inconstitucional. Y yo no voy a entrar en el dilema de si se lo sacan o no se lo sacan. Sencillamente es ilegal. Nadie en el pasado, ni con ellos mismos, era, ni con Chávez, ni con Nicolás en su comienzo, se había planteado aquí que un plástico fuera el elemento para ser beneficiario de alguna política colectiva del Estado, sobre todo en materia social. Nadie. Y si antes no se hacía, ¿cuál es la razón entonces por la que hoy se intenta imponer ese plástico para que unos reciban y otros no? ¿Cuál? El control político, el control social, la extorsión electoral. Eso es lo que plantea, eso es lo que está en el fondo, al final de cuentas, de este plástico, de este carné infame, y que por supuesto nosotros sencillamente lo calificamos de ilegal. Debe desaparecer, y una de las reivindicaciones que enarbolamos para el cambio político que viene es que todos los ciudadanos son iguales en nuestra Constitución y ningún plástico nos va a establecer ningún tipo de diferencia.